Ahora vamos a hablar un poco del cálculo de energía interna o cambios en energía interna y entropía utilizando ecuaciones de estado cúbicas. Como ya hemos venido haciendo, vamos a seguir trabajando con las mismas formas generales de cambios en energía interna y entropía que ya vimos. ¿Por qué energía interna y entropía es la forma natural de trabajar las ecuaciones de estado cúbicas? Simplemente porque si nosotros nos damos cuenta, cuando trabajamos T y B como variables independientes, aquí vamos a tener nos va a exigir la derivada de la presión respecto a la temperatura manteniendo el volumen constante, igual que S. Pudiéramos también trabajar H, pero si nos damos cuenta aquí nos exige una derivada de volumen respecto a la temperatura. La naturaleza misma de la ecuación de estado cúbica hace un poquito más engorroso calcular la derivada de B, ya que sería una derivación implícita la que tendríamos que hacer. Nada tampoco demasiado complicado, pero mucho más fácil es tomar aquí esta presión que es explícita y sacar las derivadas requeridas. Entonces lo que se puede hacer inicialmente es encontrar U y S, y con base en las relaciones de entalpía en función de U y principalmente la entalpía en función de U, pues podemos obtener a partir de U el valor de la entalpía como tal. Nuevamente volvemos a retomar nuestra ecuación de estado generalizada, ¿cierto? Que dependiendo de los valores delta 1, delta 2 que nosotros tomemos, vamos a tener un tipo de ecuación, sea la de Soares-Richbon, la de Penrobinson, o o también puede ser la de Penrobinson modificado por Strachey y Vera. Estas son las ecuaciones que más nos interesan debido a su aplicación práctica. Nuevamente recordamos, este AT es un parámetro que tiene en cuenta las fuerzas intermoleculares, asociado primero a una A en el punto crítico y un F sub T, que es una función que nos permite dar cuenta de las fuerzas intermoleculares en función de la temperatura. Dependiendo del tipo de ecuación que nosotros elijamos, vamos a tener este parámetro M siendo un polinomio de grado 2 con unos coeficientes diferentes para la ecuación que nosotros utilicemos. Básicamente eso. El parámetro ATC pues, realmente es una constante que solamente depende de este omega A y de las constantes críticas, igual que B, también va a depender de un parámetro constante omega B, dado para cada ecuación de estado que nosotros queramos usar, y una relación entre la temperatura crítica y la presión crítica. Bien, entonces, partiendo de esa ecuación de estado, lo único que requeriríamos realmente, si quisiéramos calcular la energía interna, es la derivada de P respecto a la temperatura, manteniendo el volumen constante. Entonces, si ustedes se acuerdan de la ecuación, derivamos esto respecto a la temperatura, el primer término nos va a quedar RB menos B, y el segundo término, si ustedes lo notan, en el denominador únicamente tenemos constantes y B. B también va a permanecer constante para tomar esta derivada parcial, así que lo único que depende de T sería este A. Entonces nos quedaría la derivada de A respecto a la temperatura, que lo vamos a denotar acá con A'T. Así que la derivada más importante para nuestros cálculos en este momento es la derivada de la presión respecto a la temperatura manteniendo el volumen constante. Podemos realizar otras derivadas, por ejemplo la de la presión en función del volumen manteniendo la temperatura constante. Y si aplicamos el producto triple podemos obtener la derivada de B respecto a T manteniendo la presión constante. De acuerdo a el valor que nosotros tenemos de A, cuando tomamos esta derivada, logramos esta expresión. Entonces, T multiplicada por A' va a ser igual a menos M la raíz de ATC por AT por TR.
Y entonces si nosotros tomamos esas derivadas y las reemplazamos en las expresiones para energía interna en función de la temperatura y el volumen, como tenemos aquí. Entonces la primera parte nos va a quedar Cb de T más T de P de T a B. Ese de P de T a B es justa la derivada que acabamos de obtener para la ecuación cúbica. Y menos P, pues también va a ser, esta menos P la vamos a reemplazar por todo este lado derecho de acá. Entonces, una vez reemplazamos esas derivadas tanto en la energía interna como en la entropía, vamos a obtener este tipo de ecuaciones. Acordémonos entonces que si quisiéramos tener, estos de U y de S son cambios infinitesimales. Si queremos tener cambios entre estados que no sean infinitesimales, debemos hacer la integral. La integral, las derivadas, las variables de integración van a ser t y van a ser b. Recordemos que si voy a hacer la integral de t, debo mantener b constante, y cuando hago la integral respecto del volumen, debo mantener la temperatura constante. Así que si se integra la energía interna, vamos a tener la integral desde T1 hasta T2 de Cb de T. Y el otro término lo integramos a temperatura constante. En este caso T2, fíjense que todo esto está a T2 porque quisimos que primero cambiar la temperatura y después el volumen. La integral de esto, pues básicamente como esa temperatura constante, todo este término que acompaña el numerador que estoy señalando acá es constante, sale de la integral y nos quedaría la integral de dB sobre b más d1b multiplicado por b más d2b. De sus cursos de cálculo integral saben que la manera de resolver esto es a través de fracciones parciales. Entonces, cuando aplicamos el método de fracciones parciales, obtenemos este cambio en la energía interna para una sustancia descrita por la ecuación de Penn-Robinson. De igual manera, podemos hacer lo mismo con la entropía. Vamos a tener la integral de Cb de T y después vamos a integrar esto. Este primer término de acá nos va a quedar el logaritmo y el segundo término, de manera análoga a la integral que se hizo para du, la vamos a resolver por fracciones parciales. Entonces fíjense que ya en este momento estos términos isotérmicos, el cambio de la energía interna isotérmica y el cambio de la entropía isotérmica, ya van a depender de una manera más compleja a lo que estábamos acostumbrados con la ecuación del gas ideal o con la ecuación de la sustancia incompresible. ¿Qué se requiere? Realmente para evaluar este término pues tenemos que evaluar los parámetros A y A', T a la temperatura 2, y más eso requiere un paso previo que es conocer el volumen específico o el volumen molar a la condición de temperatura y presión 2 y el volumen también 1 a las condiciones de temperatura y presión del estado 1. Ambos son válidas para las dos propiedades, es decir, requerimos los volúmenes tanto en el estado 1 como en el estado 2. Cosas bien interesantes que podemos lograr con estas ecuaciones de estado. Si ustedes se dan cuenta, la ecuación de estado, esta ecuación de estado cúbica, tiene esta curvatura y las líneas punteadas son los valores experimentales o los valores mostrados en las tablas. Si ustedes se dan cuenta, la descripción sigue el comportamiento esperado cualitativamente y cuantitativamente está bastante cerca. Cuando ustedes notan esta curvatura, realmente lo que está prediciendo ahí es un cambio de fase. Entonces lo atractivo de este método es que
puedo representar tanto la fase gaseosa como la fase líquida. Miren, en esta segunda isoterma de 500 Celsius, también esta ecuación la va a representar de manera adecuada y esta es la zona gaseosa como tal. Entonces, una ventaja importante de esta ecuación es que me permite a mí calcular los cambios no solamente por temperatura, por presión, sino también me permite calcular cambios de fase, cosas que no se podían hacer con las otras ecuaciones, porque la sustancia incompresible es válida únicamente para sólidos y líquidos y la ecuación del gas ideal únicamente para vapores y gases bajo ciertas restricciones que se tengan. En cambio, esta representa continuamente tanto el líquido como el vapor. Ya vemos desviaciones un poco considerables en la parte de la sustancia supercrítica como tal. Pero esta ecuación es bastante importante y es una de las que más se usan, de las favoritas para nosotros los ingenieros químicos, porque de una vez podemos representar tanto la fase líquida como la fase vapor. Bueno, ahora les voy a presentar el algoritmo de cálculo para poder trabajar ecuaciones de estado cúbicas de manera general. Bueno, es común que cuando nosotros estemos diseñando tengamos las variables temperatura y presión en vez de temperatura y volumen. Así que generalmente vamos a conocer la temperatura y la presión en un estado y la temperatura y la presión en otro estado. Aquí como estamos trabajando de manera isotérmica, es decir, estamos trabajando la segunda parte del lado derecho de la ecuación de estado de, eh, para el cálculo de energía interna, ¿cierto? Y de entropía. Entonces el primer paso es a esas temperaturas y esas presiones, con esos valores vamos a obtener los factores de compresibilidad. Es decir, obtener las raíces estables a T y presión 1 y a T y presión 2. Esa se obtiene pues resolviendo el polinomio de grado 3 de la ecuación de estado cúbica generalizada que ya pues hemos visto. Entonces la solución de esta ecuación me va a permitir a mí establecer cuáles son los factores de compresibilidad. Una vez yo tengo los factores de compresibilidad y conozco las presiones del estado 1, ¿cierto? Y la presión del estado 2, puedo determinar esos volúmenes. Luego uso el volumen 1 y el volumen 2 junto con los parámetros A y AT, A'T, ¿cierto? De la ecuación de estado que estoy utilizando, y B para poder calcular esos cambios en energía interna. Aquí B2 es el volumen calculado a temperatura y presión 2, B1 es también el volumen específico o el volumen molar calculado a temperatura y volumen a temperatura y presión 1. Estos son los valores que tomamos en el punto número 2. De manera análoga se trabaja la entropía como tal. A partir de estos valores de energía interna y de entropía podemos calcular el cambio en la entalpía como el cambio en la energía interna más el producto P por B en el estado 2 menos P por B en el estado 1. P por B en el estado 2 es RT por Z2 y P por B en el estado 1 es RT Z1. Entonces aquí ya podemos calcular la entalpía de manera análoga a la energía de Helmholtz, isotérmica, y el cambio en energía libre de Gibbs, si lo quisiéramos hacer. Bueno, para ilustrar un poco más cómo es esta metodología, supongan que tenemos un compresor que trabaja con propano de manera isotérmica y reversible y que comprime ese propano desde 10 bar y 400 Kelvin hasta 30 bar. Nos dicen que usemos la ecuación de Penrose para calcular el trabajo de compresión y la
tasa de transferencia de calor por kilogramo de propano. Entonces inicialmente vamos a tener nuestro compresor. Ese compresor va a tener una sola entrada, una sola salida. Sabemos que los flujos básicos van a ser iguales, así que vamos a hacer los balances por unidad molar o unidad másica. Entonces la energía que ingresa al compresor va a estar dada por la entalpía, por el flujo de calor, por el trabajo, y eso se va a ver reflejado en la energía que transporta la entalpía. Igual vamos a tener un balance de entropía. Entonces vamos a tener dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cuáles son las dos incógnitas? El calor y el trabajo. Debido a que, como ya conocemos la temperatura y la presión, los estados 1 y 2 están completamente caracterizados. Bien. Ahora, entonces, vamos a empezar a calcular, bueno, el trabajo va a estar dado por el cambio de entropía menos el flujo de calor, y el flujo de calor va a estar dado por la temperatura multiplicado por la diferencia de entropías. Nos vamos a centrar en el cálculo de las entropías y las entalpías utilizando la ecuación de estado de Penrobinson. Entonces, siguiendo el algoritmo, vamos a tener las propiedades de la sustancia, en este caso el propano, la temperatura crítica, la presión crítica, factor acéntrico, y los parámetros de Penrobinson calculada a 400 Kelvin. ¿Por qué 400 Kelvin? Porque es la temperatura a la cual está funcionando el compresor isotérmico. Tomamos, entonces calculamos, ¿cierto? El parámetro AT crítico, el parámetro B, el parámetro M, F sub T, AT y la derivada T por A'T. Entonces todos esos valores los vamos a calcular junto con delta 1 y delta 2, que son los parámetros para la ecuación de Penrobinson. Entonces de estos valores vamos a poder calcular los coeficientes de 1, de 2, de 3 para cada estado. Entonces acordémonos que este de 1, de 2, de 3 son los coeficientes que acompañan al polinomio de grado 3, del cual vamos a obtener el Z, el factor de compresibilidad. Entonces Z a 400 Kelvin y 10 bar, vamos a obtener el valor de 1, el valor de 2 y el valor de 3. Tal que resolvemos este polinomio con estos valores de 1, de 2, de 3 que tenemos acá y obtenemos un valor Z de 0.9338. Hacemos lo mismo para 400 Kelvin y 30 bar. Obtenemos los coeficientes para estas condiciones y el factor de compresibilidad es 0.792. Una vez con esos valores de Z, vamos a calcular los volúmenes específicos asociados a cada uno de ellos. Si después tomamos estos valores de B1 y B2 que acabamos de calcular, junto con las expresiones de AT y T'AT y B que calculamos aquí arribita, este es de aquí B, AT, T, A'T, los reemplazamos en la energía interna, vamos a obtener este valor. Por el cambio de la energía interna, de manera análoga, lo vamos a hacer también para la entropía como tal. Una vez tenemos U, vamos a ser capaces de calcular H, cambio en la entalpía, como el cambio en la energía interna más RT por S del TZ. Ya una vez sustituimos los valores de Z y de H, vamos a tener el flujo de calor y la cantidad de trabajo que se requiere. Si nosotros fuéramos a resolver eso con las tablas del propano, vamos a obtener que unos valores muy cercanos a los que obtuvimos con la ecuación de Penrobinson. Entonces, esta es una estrategia simple para poder utilizar las ecuaciones de estado cúbicas para el cálculo de propiedades termodinámicas.